Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por venir. Espero que la estén pasando muy bien. Hemos visto todas las ponencias, la verdad que de un nivel, una categoría muy buenas. A nosotros nos toca hablar sobre la educación no formal en contextos de encierro. Me acompaña el doctor Calixto Angulo, la gente del Ministerio de Justicia, que también me dijeron que tiene un trabajo muy bueno, yo todavía no lo vi, así que como el tiempo es tirano, vamos a comenzar. Nuestra Ley Nacional de Educación, número 26.206, en su título 2, capítulo 12, trata sobre la educación en contextos de privación de libertad. En su artículo 55, garantiza el derecho al acceso a todas las personas que se encuentren bajo esta modalidad, y en su artículo 56, incisos D, E, F y G, tiene por objetivos asegurar la educación no formal, desarrollar propuestas que estimulen la creación artística y las diferentes manifestaciones culturales y contribuir a la inclusión social de las personas privadas de libertad a través del acceso al sistema educativo y a la vida cultural. A modo meramente enunciativo voy a explicar una clasificación tradicional que sigue nuestro país. Tenemos la educación informal, la no formal y la formal. La educación informal es un proceso que dura toda la vida y en el que las personas adquieren conocimientos, capacidades y aptitudes de las experiencias diarias y del contacto con su medio. Es la educación del día a día, del saber cotidiano, el de la calle, que adquirimos y no se termina nunca. Luego tenemos la educación no formal, que es toda actividad educativa organizada y sistemáticamente realizada fuera del sistema formal, para otorgar un aprendizaje a un determinado grupo de la población, sean estos adultos o niños. Finalmente tenemos la educación formal, que es el sistema educativo institucionalizado, cronológicamente graduado y jerárquicamente estructurado que abarca desde la primaria hasta la universidad. Tras haber impartido clases en los niveles educativos, como jardín de infantes, primario, secundario, terciario y universitario, he arribado a la conclusión que el dictado de clases en un contexto de educación no formal y en situación de encierro es, además de uno de los más ricos en posibilidades, muy complejo, debido a una serie de factores que se mezclan. Un binomio situacional, compuesto por el sistema penitenciario y la escuela, en el sentido amplio de la palabra como educación no formal, ¿sí? En donde los distintos actores que forman parte de esta vivencia, ya sea el personal del servicio penitenciario, sus superiores administrativos, jerárquicos, los docentes, los internos, familiares, terceros eventuales, etc., poseen distintos puntos de vista sobre la enseñanza de los talleres y de la función de la educación en este contexto, ya sea que se trate de la ocupación provechosa del tiempo libre, la resocialización, la enseñanza del valor, el respeto a las reglas, a las leyes, la reinserción laboral, el deseo de superación, etc. Estos son solo algunos de los más diversos componentes que se dan cita en este particular binomio educacional. Surgen entonces los inevitables interrogantes. ¿Es provechosa la práctica sistematizada del ajedrez en una situación de encierro? ¿Qué clase de impacto emocional puede provocar en los beneficiarios de la instrucción y en sus conductas? ¿Qué opinan la sociedad y el ciudadano común de estas actividades? En su obra Internados, Erving Goffman realiza un exhaustivo análisis de los establecimientos penitenciarios y otros de salud mental, y establece un concepto y clasificación de ellos. Los denomina instituciones totales a los establecimientos simbolizados por obstáculos que se oponen a la interacción social con el exterior y al éxodo con sus miembros, y que suelen adquirir formas materiales de altos muros, acantilados, cercos, alambrados, fosas, torres de vigilancia, etc. Los 5 grupos son instituciones mentales, hogares para indigentes, cuarteles, barcos, hogares de internos, abadías, monasterios, que él los llama los refugios del mundo exterior o instituciones para la contemplación y la meditación de la vida,
la formación católica, y finalmente los establecimientos penitenciarios, lugares para seguridad y no para castigo de quienes han infringido la norma, como establece nuestra Constitución Nacional. Kaufman piensa que la finalidad de estos establecimientos son la homogeneización, masificación y deconstrucción de identidad de los sujetos. Sin embargo, en mi opinión, la enseñanza del ajedrez, aún dentro de la cárcel, puede aportar un lugar propio desde donde es posible pensar una sociedad más incluyente que valoriza a los sujetos como sujetos de derechos. Ellos también comienzan a construir su realidad en el sentido de que inician conductas de aferrarse a las reglas e invocarlas ante una situación de injusticia. Por ejemplo, la clásica pieza tocada, pieza movida, pieza soltada, pieza jugada, etc. He notado también un espíritu de camaradería en las clases al momento de enseñar al que menos sabe, el sugerir cordialmente mejores jugadas o mejores planes en los análisis post-mortem en las partidas. El despertar de un interés por progresar en la disciplina al consultar y requerir bibliografía, ejercitación, más días de clases, etc. Toda esta sumatoria de factores en todos los módulos penitenciarios han permitido arribar a la conclusión de que el estudiante de ajedrez en situación de encierro indefectiblemente desarrolla lo que en antropología se conoce como alteridad, que es un concepto que acuñó Esteban Crotz. Esto es, el ver a otros seres humanos como otros. Los internos se reconocen como ajedrecistas y comienzan a crear simbolismos y a analizar su realidad deportiva y vivencias de un modo totalmente diferente al que poseían al inicio del dictado de clases. Desarrollan un grupo o sentido de pertenencia que les hace sentirse orgullosos y respetados incluso entre las personas que no asisten a las clases, puesto que ellos mismos han superado la diferenciación que tiene la experiencia de eso extraño que es el ajedrez. Ahora que no cabe en duda de los beneficios de la enseñanza del ajedrez en situación de encierro y de los cambios significativos en las conductas y su percepción, surgen otros desafíos. ¿Cómo mantener el potencial? ¿Cuáles son los límites? ¿Es posible desarrollar otras habilidades por medio del ajedrez? La respuesta para ello me voy a basar algo que me dio mucha satisfacción, que debo confesar al inicio del Congreso, cuando lo escuché al ministro Graubach hablar sobre la modernidad líquida, que yo lo tenía anotado, y luego bueno, a Mr. McConnell hablar sobre la inteligencia emocional, como que ya me relajé, digo, bueno, no soy el único que está pensando en ese sentido. Yo quiero hablar sobre la inteligencia emocional de John Mayer y Peter Salovey. Es definida como una inteligencia genuina basada en el uso adaptativo de las emociones, de manera que el individuo pueda solucionar problemas y adaptarse de forma eficaz al medio que le rodea. Se compone de 4 fases: percepción emocional, asimilación emocional, comprensión emocional y regulación emocional. Dicho de una manera más sencilla, la inteligencia emocional es esa capacidad que debemos tener o desarrollar para, al momento de percibir cuando una persona, por ejemplo, está atravesando una situación difícil, un momento complicado, escucharlo, prestarle atención, hacernos eco de sus problemas y darle consejos. Es básicamente ser bueno con el otro, que parece una cosa cotidiana, ¿no? Que aprender a regular nuestros impulsos, moderar las acciones negativas y aumentando las positivas, sin reprimir o exagerar la información que ellas conllevan. El uso de este modelo facilita en los alumnos que se encuentran en situación de encierro y en otros ámbitos una herramienta sólida para combatir el estrés que produce el confinamiento, la depresión, la angustia y la autodeconstrucción que se impone el recluso al sentir no solamente que no es parte de la sociedad, sino que siente que se han olvidado de él y que no va a poder encajar cuando termine el cumplimiento de su sanción.
Además, influye positivamente en todos los demás procesos de aprendizaje, sean formales o no formales, esto es innegable, en su salud física y en la forma de relacionarse con sus pares en su cotidianeidad, ya sea que hablemos de varones o de mujeres. Pierre Bourdieu lo expresó perfectamente en su obra La miseria del mundo, al decir que ser consciente de los mecanismos que hacen que la vida sea dolorosa no significa neutralizarlos. Sacar a la luz las contradicciones no significa resolverlas. Una vez que hemos descubierto el problema que reina en las personas que se hallan en una situación de encierro, debemos reflexionar sobre la posibilidad de llevar adelante el cambio, siguiendo el modelo de Zygmunt Bauman, sociólogo polaco, que fue el creador de este concepto de la modernidad líquida. Por medio del dictado de la disciplina del ajedrez, les otorgamos a las personas que se encuentran en una situación de encierro argumentos sólidos, seguridad, contenidos, valores, que permitan servirles de asidero, pero también un fomento y compañía. Hacerles entender que no han sido olvidados por la sociedad y que el ajedrez constituye un medio para liberar su creatividad y sentirse transmisores de cultura en su cotidianeidad ante los avatares de la sociedad líquida, llena de cambios, incertidumbre y relatividad de valores, y que un ajedrecista es igual a otro aquí y en cualquier lugar del planeta. Ya que tenemos que luchar contra la modernidad líquida, no nos estanquemos en el proceso de investigación y búsqueda de nuevas estrategias pedagógicas. Hay una anécdota muy graciosa de Max Planck, que ha sido uno de los padres de la física cuántica y la mecánica. Cuando él estaba por estudiar física, el profesor Joly en la Universidad de Múnich le dice: no te anotes en física, porque no hay nada más por descubrir. Bueno, Max Planck ha sido el autor de la constante de Planck, el antecedente inmediato de la fórmula del profesor Einstein. Toda esta ansiedad por estar constantemente investigando y cambiando los modelos permiten devolverle a los internos no solo la autoconfianza en ellos, sino la esperanza y sobre todo la comprensión de que ante una mala jugada que pueden haber realizado en sus vidas, la partida aún no se ha terminado. Muchas gracias. Primero que nada, agradecer por permitirnos participar de tan importante evento. La verdad que es un honor para nosotros, como parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, como parte de un equipo de trabajo, que se vea reconocido el trabajo que realizamos en conjunto con los profesores de la Federación, en conjunto con Guillermo. Agradecer a Guillermo Sope y a Juan Carlos Carranza y a todos sus equipos y felicitarlos por la organización de este importante evento. Yo simplemente iba rápidamente a comentarles, solamente agregando algunas cosas a lo que dijo el profesor Gonzalo. Voy a hablar un poquito del ordenamiento legal sobre qué significa y qué deben significar las cárceles en Argentina y en nuestra provincia, qué entiende el Ministerio de Justicia en ese sentido y, sobre nuestro programa Jaque Mate la Exclusión. La Constitución Nacional Argentina es clara. El artículo 18 de la Constitución Nacional establece que las cárceles deben ser sanas y limpias para la seguridad y no para el castigo de quienes estén alojados allí. La ley de ejecución de la pena privativa de la libertad, la 24.660, también es clara en ese sentido y establece que el fundamento de la detención de las personas es su posterior reinserción social luego de haber cometido un ilícito. Es interesante saber, seguramente todos lo sabíamos, pero es interesante ver el contrapunto que se da con la visión de ciertos sectores de la sociedad, muchas veces legítimamente, que a veces vemos como discursos de mano dura, de mayor represión, de mayores penas,
proliferan en nuestra sociedad y que tienen como fundamento principal entender que el sistema punitivo, o pretender entender que el sistema punitivo soluciona problemas sociales como son la delincuencia, la inseguridad y la violencia. Como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, nosotros creemos que el sistema punitivo no soluciona esos problemas porque son problemas y consecuencias de cuestiones mucho más profundas que tienen que ver con la marginación, la exclusión social, la pobreza. Y frente a eso uno se encuentra siempre en una disyuntiva y en un planteo, en plantearse, como se planteó el rector Yuri ayer en la inauguración, en una Argentina en donde hay más del 30% de pobreza, donde hay muchísima exclusión social, donde hay mucha marginación social, donde en las cárceles de la provincia más del 70% de los internos que están alojados allí están por delitos contra la propiedad. ¿Qué hacemos como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, responsable de las cárceles de la provincia? ¿Y qué hacemos también como sociedad? Como Ministerio de Justicia intentamos, en principio, primeramente, colaborar y proponer siempre programas e incentivos e iniciativas que tengan que ver con no profundizar o cerrar la exclusión social. Y particularmente en la cuestión penitenciaria, en garantizar el pleno ejercicio y goce de todos los derechos establecidos en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos de los cuales el Estado argentino ha suscrito, mediante la toma de decisiones, los programas públicos y las actividades que se realizan constantemente en todas las cárceles de la provincia. Como muestra, nosotros desde el año pasado estamos realizando programas de prevención de adicciones, programas de cultura, programas de capacitación en oficios con miras a una salida laboral posterior. Con nuestra querida Universidad Nacional estamos haciendo capacitaciones en derechos humanos y con otras universidades también, capacitaciones en violencia de género, todo tendiente a la reintegración social de quien se encuentra transitoriamente detenido y alojado en un establecimiento penitenciario. Hay que tener en cuenta el término transitorio porque debemos considerar que las personas que se hayan alojadas allí gozan de todos los demás derechos, salvo el de la libertad ambulatoria, nada más ni nada menos, pero hay que tenerlo en cuenta para poder garantizarle y poder brindar herramientas para lo que nosotros decimos siempre, humanizar el encierro. En ese marco surge el programa Jaque Mate a la Exclusión, surge a través de la Federación de Ajedrez de la provincia de Córdoba, a través de la Asociación de Ajedrez, a través de todo el equipo de Guillermo Sope, y bueno, ya le he agradecido, pero siempre hay que volver a agradecer. Y surge inspirado y toma el nombre de un proyecto educativo de ajedrez en las cárceles de España y de otras experiencias internacionales que confirman y resaltan la potencialidad que tiene el ajedrez para sumar herramientas en torno a la reintegración social de los detenidos y de las personas condenadas. En junio del año pasado comenzó este programa, tenía previsto una capacitación para alrededor de 120 internos. Cuando empezamos en la cárcel de Bower, en junio empezamos con el profesor. En Villa María comenzamos a fin de año del año pasado y hoy se sigue sosteniendo con profesores como Juana Alcántara, Pablo París, que los he visto recién. Ahora estamos por incorporar los establecimientos penitenciarios de la cárcel de Cruz del Eje y San Francisco. Y también está en vista el establecimiento Complejo Esperanza, que no es un lugar de encierro propiamente dicho, porque hay niñas, niños y adolescentes, pero vale la pena destacarlo.
Y tratamos fundamentalmente de incorporar todo lo bueno que tiene el ajedrez como forma de fomentar el pensamiento reflexivo, fomentar el valor por el otro, como bien lo expuso el profesor Cuneo, fomentar el respeto por las normas, la consideración de nuestros propios errores, pero también de nuestros propios aciertos. Y también tenemos como meta para mediano y largo plazo hacer con la federación, con los jugadores que estén más avanzados, hacer un módulo de instructorado de ajedrez para darle una salida laboral también, siempre con miras de cerrar ese círculo virtuoso que comienza con la enseñanza del juego, y también de una constitución de una mesa de seguimiento para ver los resultados de esto que estamos realizando desde hace ya más de un año. Como muestra de todas las actividades que se realizan, vamos a pasar unas pequeñas fotos y un pequeño y rápido corto que han hecho unos alumnos de la Universidad Blas Pascal, a los que agradecemos también, Danilo y Camila, que nos permiten también reflexionar con todo el trabajo que venimos haciendo y que vienen haciendo los profesores, todos los profesores de la federación, el gran esfuerzo que hacen, sobre lo que diría un criminólogo italiano, Alessandro Barata, que plantea que las cárceles deben abrirse a la sociedad, pero también la sociedad abrirse a las cárceles, y muchas veces ese símbolo del aislamiento que producen los muros de la cárcel, Barata nos diría que debemos por lo menos simbólicamente derribarlos para poder establecer una comunicación y una interacción entre la cárcel y la sociedad, entre la sociedad y la cárcel, para que las personas que se encuentran transitoriamente privadas de su libertad en las cárceles se vean reflejadas en la sociedad y a su vez la sociedad también pueda verse en la cárcel. Les voy a mostrar rápidamente unas fotos en donde les voy a ir explicando. Ese fue el día que inició el programa, que se firmó el convenio con la Federación de Ajedrez, cuando el maestro Guillermo Sope dio una simultánea para más de 30 tableros. Él no le va a contar, pero casi pierde uno. Esta fue a fin de año, hicimos un torneo intercarcelario entre las cárceles de Villa María y la cárcel de Bower, a la que se sumaron también jugadores de la tercera edad que trajo la Federación de Ajedrez, que incorporó muy llamativamente y muy buena idea, porque justamente se trata de lo que hablamos, de sumar a la sociedad civil a que conozca la cárcel y que interactúe. El profesor Gonzalo, porque él no iba a pasar su foto porque es austero y humilde, pero ahí están jugadores en clase. Esta es la finalización del torneo. Y acá está una nueva modalidad que estamos haciendo en los talleres de Bower. Ahí se enseña carpintería, herrería, muchos oficios, y justamente estamos incorporando al programa también para que los internos puedan aprender la carpintería y explotar otro de los ribetes que puede darnos el ajedrez, justamente en lo que decía, en torno a la salida laboral futura. Ahí están las fotos de los juegos. Bueno, me parece que falta alguna en donde están las piezas armándose. Pero bueno, vamos a ver ahora un pequeño video. El proyecto surge hace un par de años, la idea en sí. Tuve la suerte de que la federación se hiciera eco del proyecto. Hicimos una reunión donde se presentó ante el Ministerio de Justicia y bueno, ellos
también por suerte lo vieron con muy buenos ojos, nos ayudaron, nos pusieron toda a disposición para que nosotros pudiéramos armarlo. En el marco de muchas actividades que se realizan en todo el territorio y en todas las cárceles de la provincia, surge el Jaque Mate a la Exclusión. El programa toma como inspiración y toma el nombre de la experiencia española, Jaque Mate a la Exclusión, y de muchas experiencias similares internacionales que afirman la potencialidad de la enseñanza del ajedrez para promover la reinserción social de las personas que están detenidas. Comencé con esto del ajedrez hace casi 10 años, un poquito más, 10, 11, y después me dediqué a la docencia. Por esas cosas de la vida terminé dando clases cuando me faltaba el docente. Sí, después yo descubrí que tenía mucha facilidad para explicar los temas y me gustaba aparte. Y bueno, comencé trabajando como docente en la federación, enseñando a niños, jóvenes, adultos mayores y personas en situación de encierro. Ustedes ya saben que juego yo. Cuando yo llegue acá, ustedes me tienen que dar jaque mate. O sea, ustedes juegan con negras y se las tienen que arreglar para darme un mate en 4 movidas cuando yo llegue acá. ¿Estamos? ¿Cómo hacen? Yo muevo acá. ¿Ustedes qué mueven? Lo hago por una cuestión de aprender, porque estando en libertad siempre pasaba por la Plaza San Martín, que es donde se juntan a jugar, y sinceramente nunca me gustó, pero esto lo aprendí acá adentro y creo que es algo muy lindo, que te hace trabajar la cabeza y por ahí no pensar tanto que es el encierro Yo le voy a ser sincero, le decía recién al profe, yo practico y mi compañero me dice, vos estás loco, no podés jugar solo. Le digo, yo juego solo. Por ahí jugamos partidas entre nosotros y también es lindo. Por ahí ya nos conocemos mucho por las jugadas y todo, pero el 80% de los que vienen al curso estamos todos en el mismo lugar. Lo que me motivó a participar de este taller es que, bueno, bien que yo estoy en un lugar de detención, ¿no es cierto?, privada de mi libertad, que no significa no avanzar. Vos lo ves, así, sentados ahí en un tablero con esas figuras, pero cuando te pones ahí, chao, te olvidas que eso es otra cosa, totalmente. Es un desafío personal porque, imagínate, tengo 48 años y nunca pensé que podía estar jugando un ajedrez, yendo a una facultad, muchas cosas que no pensé en mi vida y las estoy haciendo acá. Pero te vas a parar, para tu izquierda. 1, 2, soltar, mover la torre. Es pensar qué movimiento voy a hacer, si las consecuencias que puede traer el movimiento al otro, qué pasa si hago esto. La verdad que es algo que lo tomo para mi vida personal. No se acordaba. Ya toqué esta, tenés que mover esta. O sea, empieza a tocar, empieza a mover, como diciendo hacerte cargo. Porque estamos convencidos de que el ajedrez no es solo esparcimiento, sino que puede aportar al pensamiento reflexivo, puede aportar al respeto por las normas,
a la visión de los errores, pero también de los aciertos, es decir, de las consecuencias de nuestros propios actos. Y aporta también valores como deporte, del compañerismo, de la responsabilidad, del respeto por los demás. Me parece que con esta forma de juego que tiene el ajedrez me voy a abrir camino cuando salga de acá, porque es una lucha, una batalla que uno sabe que si se empeña, triunfa, gana. Bueno, chicos.